Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Mucha noticia en la economía. Obviamente, después de la preocupación por la salud, viene la preocupación por el empleo, por la estabilidad económica de los hogares, por la estabilidad económica de los países, por las medidas necesarias para enfrentar una recesión en ciernes. Justamente en esta edición de Mirada Económica, un invitado de lujo, el ex ministro de Hacienda, actual profesor, actual académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés, bienvenido a Mirada Económica. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Andrés. Lo primero, señor Valdés, preguntarle por, hay harto tema para conversar. Esta propuesta que usted ha puesto arriba de la mesa, una idea planteada a varios economistas por el Colegio Médico, en conjunto el trabajo de usted con José Gregorio, Andrea Repeto, Sebastián Edwards, un grupo de economistas que están pidiendo de alguna forma que el gobierno se ponga con más dinero para medidas para la pandemia. ¿Hace un poquito amarrete el gobierno o no tan así? A ver, yo creo que lo que tratamos de hacer en esta propuesta, que invito a todos a leer porque tiene mucho detalle y además creo que es mejor no interpretarla tanto, sino que simplemente ver que está ahí. Pero me gustaría agregar a lo que está en la propuesta lo siguiente. Yo creo que hay por un lado, gente que piensa que no se puede gastar prácticamente nada más. De hecho, la regla fiscal que tiene el gobierno nos lleva a un ajuste fiscal el próximo año que no parece muy sensato, dadas las condiciones actuales. Y por otro lado, hay gente que piensa que se puede gastar todo. Y pongamos 5 puntos del PIB este año y echémosle para adelante. Lo que tratamos de hacer nosotros es llamar la atención, primero, a que esas dos estrategias son equivocadas, que hay un camino por el medio. Y ese camino por el medio, lo que trata de hacer es hacer algún gasto más este año. También el próximo año va a ser un año complejo y por lo tanto de recuperación, ojalá, pero va a haber que apoyarla. Y por lo tanto le pone una estructura, un manto, ordena la política fiscal de los próximos 2 años. Pero no solo eso, sino también nosotros pedimos que nos preocupemos del mediano plazo, porque el mediano plazo no está nada de fácil en términos fiscales. Y eso significa ponerse de acuerdo hoy día respecto a que esto es transitorio y segundo que va a haber que hacer esfuerzos en... Sí, justamente la propuesta que hacen ustedes, por lo menos los primeros esbozos que hemos ido conociendo, dan cuenta, por ejemplo, una planificación más al mediano plazo, 18 meses, por ejemplo. Se habla de 12.000 millones de dólares. Incluso una propuesta, por ejemplo, que en el tema de seguro de cesantía, en el caso de la persona que tenga que acogerse a seguro de cesantía, sea un 60% parejo el reemplazo en el sueldo que recibe la persona que queda sin trabajo, no como hoy día que es 70% para abajo escalonado, llegando a un 30%. También, por ejemplo, que el ingreso familiar de emergencia sea de 300.000 pesos, de acuerdo a lo que hemos ido conociendo, hasta el 80% más vulnerable. Se ven por lo menos medidas o se ven dineros, transferencias a la población en algunos casos más robustas de las que se han propuesto ahora. Sí, son más grandes que las que son de ahora y sobre todo son más largas, con flexibilidad. Lo que reconocemos nosotros es que el escenario se ha ido complicando. Cuando se diseñaron estas medidas, hace 2 meses atrás, el escenario de la meseta, el escenario de que probablemente la segunda mitad del año teníamos una recuperación, era un escenario válido. Hoy día el escenario ha cambiado y estamos invitando a todos a pensar al final que hay que cambiar las políticas para adaptarlas a esta nueva realidad. Y esa nueva realidad involucra más gastos ahora, pero también ponerse de acuerdo de cómo vamos a garantizar una dinámica de la deuda pública posterior a la pandemia que sea saludable. Lo que no podemos hacer es gastar y no preocuparnos del futuro, pero tampoco podemos tratar de afirmar el gasto a como dé lugar, porque no va a ser posible de hacer al final del día, y es muy poco tranquilizador para la gente ver estas peleas semana por medio entre el ministro y el Congreso, ministro de Hacienda me estoy refiriendo en particular, si es que hay 100 millones de dólares más o menos, la gente no lo entiende. Y por lo tanto estamos invitando a una conversación seria, con perspectiva de mediano plazo. Proponemos un número, esos números siempre son discutibles, pero hay que ponerse de acuerdo en ordenar la política fiscal para los próximos años. Corrígeme si estoy equivocado, lo que ustedes proponen al final, más que endeudar en gran medida al Estado, aquí lo que ustedes proponen es usar derechamente los ahorros que tiene el Estado, por ejemplo, el Fondo de Estabilización Económico-Social, esos 12.000 millones de dólares y fracción. No, más o menos para ir que usted nos explique más que claro. ir La verdad de la propuesta es que
no existe una manera precisa, única, que yo pueda decir son 12.000 lo que hay que gastar, Yeah. o 14.000 lo que hay que gastar, o 10.000 lo que hay que gastar. Lo que decimos en la propuesta es que nos parece que un número como 12.000 es sensato, venía de lo que teníamos en el Fondo de Estabilización Económica y Social a marzo, es un número que equivale a 5 puntos del PIB, y por lo tanto es bastante importante, pero si uno lo ordena en un año y medio, bueno, es posible de hacer. No significa que haya que gastarse los ahorros necesariamente, eso va a depender cómo estén las condiciones de mercado. Si nos podemos seguir endeudando, por ejemplo, como se endeuda hoy día el fisco, que es a una tasa a 10 años de UF más 0%, o incluso menos una tasa negativa, pensamos que perfectamente posible es hacer esto con deuda. Lo importante es ponerse de acuerdo en este como paraguas general para saber a dónde vamos y saber a qué atenerse. Esta plata no es solo para ayuda a las familias, involucra también ayuda a las empresas, involucra una política fiscal eventualmente más expansiva hacia el próximo año. Por lo tanto, es todo dentro del paraguas. Entonces, lo que estamos llamando es una conversación de este paraguas primero y, sobre todo, ser muy ágiles e ir cambiando la forma en que se gastan dependiendo de las necesidades. Señor Fratel, lo saco un poco de este grupo, de esta propuesta, voy más al ex ministro de Hacienda, actual académico de la Universidad Católica, Rodrigo Valdés, su opinión respecto a las políticas adoptadas en materia económica por la actual administración. ¿Ha sido audaz? Derechamente le ha faltado audacia. Algunos dicen que hay que poner toda la carne en la parrilla, que todavía falta carne por poner en la parrilla. El otro día leía a José Gregorio que decía, a ver, él hubiera sido incluso más, habría puesto más transferencias directas a la población mucho antes de lo que ha determinado este gobierno. ¿Cómo lo evalúa usted? Por lo menos lo que ha hecho hasta ahora Ignacio Briones, sobre todo. A ver, yo creo que, bueno, el ministro Briones se debe al presidente también, entonces uno no puede personificar solo en un ministro esto, ¿no? Yo creo que el ministro lo ha hecho muy bien en tratar de explicar, comunicar cuál es la estrategia. Pero yo diría que llegó el momento en que esa estrategia tenga que calibrarse para una realidad distinta. Esa estrategia uno podría discutirla hace un mes y medio. Podría decir, ¿saben qué? Es probable que esto no dure tanto, es probable que tengamos un crecimiento relativamente rápido, unos pocos meses más. Quizás no necesitar cuarentena en Santiago completo, pero la realidad ha sobrepasado mucho ese escenario. Tenemos una cuarentena en toda la región metropolitana, no sabemos muy bien cuándo va a haber vacuna, hay mucha incertidumbre y tenemos que hacernos cargo de esa incertidumbre, tranquilizar un poco a la gente y por lo tanto estructurar un paquete más robusto en general. No porque necesariamente lo anterior haya estado equivocado, sino que la situación cambió. Muchos, me incluyo, pero otros más que yo, alertaron de que esto iba a ser insuficiente. Pero creo que eso no es lo que hay que hacer el foco hoy día. No se trata de pelear hoy día para atrás. Se trata de calibrar una respuesta correcta para los desafíos que tenemos. Sin olvidar, de nuevo, que esta política más agresiva requiere ser revertida en el futuro y pagada en el futuro. Ojalá nos podamos poner de acuerdo en qué déficit fiscal, por ejemplo, queremos en el 2022 y 2023. Porque, de nuevo, esto es por una vez y va a ser bien duro retirar estas ayudas en el futuro. Estaba leyendo un estudio hecho por analistas del Banco Interamericano del Desarrollo, señor Valdés, que reflejaba por lo menos el trabajo que ellos hacían. A ver, ¿cuánto ha gastado cada estado en cuánto porcentaje del PIB para enfrentar la pandemia? Aquí se sumaban gastos frescos, reasignaciones, se sumaban también préstamos. Y nuestro país, sorprendentemente, dentro de América Latina, está ubicado en el primer lugar, con un 15% como porcentaje del PIB. Segundo lugar, Perú. Se lo pregunto porque muchos han criticado que al gobierno le ha faltado quizás soltar más la billetera, no en su caso personal. Usted dice que obviamente las características de la pandemia han hecho que las medidas obviamente van a tener que ir cambiando. Pero puntualmente cuando se ha criticado en algunos sectores el gobierno que ha sido derechamente, en algunos casos, amarrete, pero el Banco Interamericano del Desarrollo dice lo contrario, que incluso está en el primer lugar dentro de América Latina como porcentaje del PIB. Ya habrá momento para analizar ese estudio, no lo he visto, ¿Ya? pero yo no llego a 15 puntos del PIB por ningún lado. De hecho, Ya. yo he visto cálculos que hablan de 0,6% del PIB, que es lo que de verdad hemos gastado, porque son reasignaciones, porque no se está ejecutando todo. Parte de la conversación, voy a decir, de adultos, Sí. es justamente poner números precisos a estas cosas. Si a alguien le perdonan los impuestos por un mes, pero al mes siguiente tiene que pagarlos, probablemente el BID lo está considerando dentro de ese cálculo, pero yo lo sacaría de ese cálculo, porque la verdad es que A la larga igual se va a pagar.
Claro, entre pagar entre marzo y pagarlo en julio, el PPM, la verdad es que es más o menos lo mismo, ¿no? Dado lo largo que está sucediendo esta pandemia. Entonces, creo que es bien importante hacer cálculos calmados, ¿Mm? no atrincherarse demasiado y buscar un acuerdo, porque de nuevo, eh, yo al menos pienso que no da para más esta relación tan tensa cada 2 semanas entre el Congreso y el gobierno respecto de cuánto se puede gastar. También se ha discutido los últimos días derechamente por la sensación, y también más que la sensación, por la subida del precio de los alimentos en nuestro país, señor Valdés. Muchos parlamentarios, también alcaldes, han pedido derechamente que se fijen precios en nuestra economía, que se congelen precios, sobre todo los productos más sensibles. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, me pongo mi sombrero de economista más ortodoxo en esto. Hay que tener harto cuidado con las fijaciones de precio porque producen distintos efectos, ¿no? El primer efecto que no producen es que no alivian la escasez. Cuando los precios suben es porque hay más demanda por las cosas que hay simplemente. Y la pregunta es cómo vamos a asignar esa escasez si es que no son los precios los que lo asignan. ¿Va a ser un mercado negro? ¿Va a ser un burócrata que va a decidir quién tiene acceso? Puede que en algunos casos sea bueno que sea un burócrata. Me imagino que para los test PCR, por ejemplo, hoy día es la burocracia lo que asigna esto. Pero si me están hablando, por ejemplo, del pan, no es tan obvio que tenga que ser un burócrata. Y en segundo lugar, y esto también a veces la gente se le olvida, es que las alzas de precios, en algunos casos, no siempre, invitan a más producción. Los chilenos, en general, las personas, somos muy buenos para buscar negocios nuevos, ¿no? Y por lo tanto, cuando un precio sube es una señal muy importante de que el bien es escaso y hay que producirlo. Uno lo ve, hoy día con la cuarentena no se ve, pero en la calle muchas veces se venden cosas que unos días antes eran escasas. Si uno fija los precios, cierra esa válvula de ajuste. Y por último, yo creo que no es monitoreable eso simplemente. Y por lo tanto yo llamaría a ser muy cauteloso respecto de qué tipos de bienes pueden ser fijados en precio. Y entiendo que los test, por ejemplo, para el coronavirus, eventualmente bienes muy específicos en la salud, tengan que tener controles de precio en un momento así. Pero de ahí a saltar a muchos bienes creo que sería un error. Otro de los temas que se ha discutido mucho, señor Valdés, entre los varios temas, sobre todo en la economía, tiene que ver con la forma con que se va a recuperar la economía, no solamente la chilena, sino también la mundial. En un principio, la discusión hace un par de meses, un mes, cuando todavía no teníamos mayor información respecto al efecto económico de esta pandemia en nuestro país, se hablaba de la B corta. ¿Ahora hay más coincidencia con una recuperación en forma de U, en que va a costar más la recuperación? Sin duda ha ido cambiando la percepción, hemos ido aprendiendo más. Hay quizás buenas noticias de que China se está recuperando bastante más rápido de lo que uno suponía con una U. Sin embargo, van a quedar varias industrias complicadas. Va a haber industrias que van a arrastrar grandes deudas, va a haber industrias que requieren mucha cercanía de las personas. Pensemos en el turismo, pensemos en un cine, y muchas industrias, por lo tanto, van a tener que esperar mucho tiempo, hacer cambios bien radicales en cómo se organizan para las aerolíneas, por ejemplo. De todas maneras, muchas cosas. Y por lo tanto, uno empieza a ver que la salida no es tan simple. Inicialmente, incluso porque los economistas pensábamos, bueno, esta cuestión es que mientras estamos, que nos podemos enfermar, vamos a estar mal, bajo, en hibernación. Pasa eso y prendemos un switch y estamos todos trabajando de vuelta. Y no va a ser así. Vamos a tener distanciamiento social, van a haber industrias más complicadas. Y por lo tanto, es muy probable que esta recuperación sea más lento de lo que suponíamos solo 2 meses atrás. Ahora, yo no soy tan negativo en el sentido que podemos hacer cosas para que no sea tan lenta la recuperación, como apoyar a las empresas, apoyar a las personas, etc. Entonces el partido se está jugando hoy día. No podemos pensar que esto está dado. Pero sí tenemos que ser realistas en que una recuperación rápida dentro de este año, por ejemplo, se ve más difícil de lo que se veía antes. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica. Estamos conversando con el ex ministro de Hacienda, actual académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Rodrigo Valdés. Vamos a una pausa cortita, volvemos y seguimos conversando aquí en Mirada Económica, Canal 24. Mirada Económica. Mirada Económica.
Volvemos a Mirada Económica, conversamos con el ex ministro de Hacienda, actual académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Rodrigo Valdés. Señor Valdés, dentro de las medidas más públicas que hemos visto en las últimas semanas del gobierno, más llamativas, tiene que ver con la entrega de cajas de alimentos a la población, sobre todo a la población más vulnerable. ¿Usted es más proclive a que se entregue de esta modalidad con cajas o derechamente inyección directa, transferencia directa en plata a las personas? Porque ha habido mucha discusión sobre qué es más efectivo en este tipo de circunstancias. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que cualquiera de las dos en la medida que llegue a tiempo. Ya. Yo creo que aquí el problema por lejos que estamos teniendo en Chile y que no tiene que ver con la discusión fiscal que teníamos antes, es de efectividad del Estado, es de tener anuncios que se materialicen a tiempo. Y yo creo que el gobierno se equivocó, simplemente. Y creo que está tratando de hacerlo lo más rápido posible, pero incluso los bonos, yo los habría tratado de pagar antes. La verdad es que estamos con una urgencia muy grande, dada, de nuevo, este problema de que no se planeó completamente que íbamos a tener íbamos a estar todos encerrados en la región metropolitana. Entonces yo creo que más allá de exquisiteces y discusiones de que si es mejor plata, que la gente escoja, que los precios locales, que la caja le da cosas que pensamos son mejor para ella o no, creo que aquí la clave es qué es más efectivo en términos de oportunidad. Claro, de velocidad, pero muchas veces también se da que muchas de las medidas pasan por el Congreso. Y cuando pasan por el Congreso, muchas veces el timing quizás lo pierde la moneda, ¿o no? A ver, yo creo que es injusto de distintos puntos de vista esa ¿Ya? crítica al Congreso. Primero, que el Congreso haga algo no significa, o demore una semana o 2 semanas, no significa que uno pueda planear las cosas en paralelo. Ya. Entonces, no es que los equipos se ponen a trabajar y a ver el diseño el día que el Congreso aprueba. Hay un trabajo previo. Obviamente, obviamente. Y lo segundo, que es bien importante, es que recuerden que en el primer bono de 50.000 pesos ya hubo una discusión grande de que eso era completamente insuficiente, que había que repetirlo, que había que hacerlo persistente en el tiempo. Y bueno, se hizo tarde nomás. Ya vendrán momentos de hacer críticas para atrás. Creo que ahora hay que mirar para adelante e ir escogiendo los instrumentos en la medida que seamos lo más ágiles posible. Yo incluso pienso más, creo que el Congreso debería darle más facultades al gobierno y que el gobierno sea el que vaya decidiendo qué hacer y que después simplemente dé cuenta de los avances que logra. ¿Cómo ve usted lo que se viene? Se ha discutido mucho, a ver, se ha comparado incluso con otros episodios de nuestra historia, la crisis económica que estamos viviendo, lo que se viene para los próximos meses. El ministro Ignacio Briones ha hablado, el parangón ha sido un poco la crisis del 82. Claro, cada crisis, cada país es distinto. Nuestro Chile, el del 82, es muy distinto al de ahora. ¿Cómo compara usted? ¿Qué profundidad podríamos llegar? Obviamente todavía no conocemos cuán doloroso va a ser el golpe económico. No, yo creo que en términos de actividad económica va a ser muy fuerte. No tan fuerte como el 82. El 82 cayó el PIB 14%, ¿no? 13,8%. Quizás el crecimiento en torno a, no sé, 4 o 5% este año empieza a dibujarse como algo muy probable, dado lo que vemos en otras partes del mundo. Pero creo que tenemos mucho más herramientas para poder sufrir menos, digamos, como sociedad que el año 82. Tenemos un fisco mucho más robusto, a pesar de las lentitudes tenemos mecanismos para acelerar, tenemos plata fiscal, tenemos tecnología hoy día. Imagínense que era lo que era repartir plata en ese tiempo, hoy día hay cuentas RUT para llegar a muchísima gente. Entonces, creo que tenemos que tener más fe respecto a lo que podemos hacer. Y la diferencia más grande al final del día con el año 82 es la salud del sistema financiero, de los bancos. Muchas veces se dice, no, es que el 82 salvaron a los bancos. No. Los bancos quebraron, los dueños de los bancos perdieron y los que salvamos fueron los depositantes, o sea, a todos. Si hacemos las cosas mal, uno puede entrar a esa dinámica. Por suerte tenemos un sistema financiero robusto, autoridades que tienen súper claro las regulaciones, cuánto se puede entregar, cuánto no. Y por lo tanto yo confío en que vamos a tener un escenario mucho mejor que el año 82. Probablemente peor que las crisis previas, que las recesiones previas. Pero de nuevo, estamos jugando el partido. Yo lo que me niego a pensar es que esto esté ya dado. Tenemos harta pega por hacer para evitar una caída mayor.
Señor Valdés, se nos va el tiempo, solamente una última pregunta. A ver, veníamos, antes de este tema de la pandemia, veníamos de una discusión, veníamos de un estallido social, de efectos en la economía, de discusiones constitucionales. ¿Cuánto puede cambiar este escenario económico, esta coyuntura del coronavirus, de la pandemia, justamente esa discusión que traíamos de antes? ¿Se va a cambiar o se va a recalibrar de acuerdo al efecto en la economía que tenga justamente este tema del coronavirus? Yo creo que es imposible que esa discusión no se vea afectada por esto, ¿no? Pero capaz que se afecte para bien, en que tengamos más convergencia, por ejemplo. Yo me imagino que la gente que era muy purista y quería un Estado minimalista, se da cuenta que el Estado a veces es bien necesario. Y gente que le tiene una fe enorme al Estado, que quiere un Estado enorme y que puede hacerlo todo, se da cuenta que el Estado a veces es bien ineficiente. Y por lo tanto puede ser una oportunidad de conversar sobre cómo queremos organizar el Estado. De la reforma del Estado, de un Estado más ágil, quizás con más recursos. Yo por lo menos pienso que tiene que tener más recursos también. Pero yo veo quizás el vaso medio lleno de que va a servir para converger. Ahora, hay gente que es más pesimista y piensa que las posiciones se van a radicalizar más aún con la recesión, ¿no? Espero que estén equivocados y que tengamos una mejor discusión como sociedad, habiendo pasado por este problema, que de nuevo es grande, pero no va a estar para siempre con nosotros. Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, actual académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, muchas gracias por esta conversación con Mirada Económica. Igualmente, nos vemos. Un abrazo. Y a ustedes sigan la sintonía de nuestro canal 24 horas, porque aquí siempre es hora de noticias. Que le vaya bien. Mirada Económica.